Buenos días, amigos. Perdón por el retraso en enviar hoy ya sea las lecturas como también este breve comentario de Preparando el Día del Señor, que nos alimente el pan de la palabra. Porque ayer tuvimos la ordenación de Noé aquí en la parroquia y entre tantas cosas antes y durante y después, pues me fue muy complicado poder montar el video. Bueno, de las lecturas de este domingo, de este cuarto domingo del tiempo ordinario, para el mensaje para nosotros, yo rescataba sobre todo dos conceptos, dos verdades. Una es el profeta prometido, que nos habla el libro de Deuteronomio en la primera lectura, con todo lo que eso significa, de quién es Jesús y de lo que es la misión profética. Y luego lo que nos cuenta, nos narra el Evangelio, de esa autoridad con que Jesús enseñaba y actuaba, esa autoridad que dejaba asombrados ahí a los que estaban escuchándolo, viéndolo en la sinagoga de Cafarnaúm, y que luego pues iban propagando la voz por toda la comarca de Galilea, como comenta al final el Evangelio. Y entonces esto tiene muchísimo que ver con nuestra vida de cristianos y de bautizados. La primera lectura es muy bonito porque, claro, quien conoce un poco más la historia de Moisés y la historia del libro del Éxodo, recordará que en el Sinaí, la primera gran teofanía, es verdad que Dios se manifestó sobre todo y poderosamente, ¿no?, al liberar y sacar a los hebreos de esa esclavitud de Egipto, ¿no? Pero luego Dios no simplemente su proyecto era sacar a ese grupo étnico, ese grupo social de la opresión del faraón en Egipto, sino que era hacer una alianza con ellos, hacer de ellos su pueblo. Y en esa alianza, la gran manifestación en el Sinaí era de una manera, bueno, que asustadora. Lo comenta la primera lectura de hoy del Deuteronomio. Recuerda, Moisés, cuando me pedisteis que Dios no os hablara directamente, sino que comunicara sus mensajes a Moisés y luego Moisés los comunicara a su vez al pueblo. Pero eso que lo cuenta en el libro del Éxodo, ¿no?, y que lo recuerda en la primera lectura de este domingo Moisés, y bueno, ahí en el Pentateuco, en el libro del Éxodo, era tremendo, un terremoto, fuego, truenos, aquello asustaba, un viento huracanado, el pueblo asustadísimo, ¿no? Si Dios es tan grande, Dios es claro, el Dios creador, el Dios tan poderoso, que entonces les daba un miedo. No, Moisés, habla tú con él, ¿no? Entiéndete tú con ese ser altísimo, tan poderoso, que nos da miedo, y luego nos cuentas lo que él te diga. Y así es. Y esto puede parecer que es como una actitud de miedo, ¿no? Mucha gente dice, no, que Dios no me hable directamente, si no me llevo un susto, que no me aparezca, que no me diga nada, ¿no? A ver, tú explícame un poco y ciertamente ese miedo ante un Dios omnipotente, trascendente, cuando uno empieza a pensar, bueno, no. Entonces, pero ahí Moisés es también, esto no es solo el miedo, sino es la misión propia que Dios ha querido que tuvieran ciertos hombres escogidos para ser mediadores entre su palabra y los demás. Y hacer de su palabra una palabra humana, cercana, entendible, de tú a tú, ¿no? Y así ha sido el papel de Moisés. Moisés encontraba con Dios y luego transmitía los mensajes de Dios al pueblo. Dios quiso que un hombre sencillo, un hombre como otro cualquiera, ciertamente, pues que tenía muchas virtudes y muchas capacidades, fuera ese maestro, guía, mediador, que hiciera el puente entre él y los suyos, ¿no? Los condujera a la tierra prometida. Bueno, todo esto está resumido aquí, porque luego hay una promesa en esta primera lectura. Yo suscitaré después de mí, dice Dios a través de Moisés, esa promesa, esa profecía de que vendrá un profeta. Y han venido muchos y muy santos y profetas auténticos y verdaderos de Dios. Tenemos la lista de los profetas de nuestro Antiguo Testamento, pero siempre el pueblo
esperó uno que sería al nivel de Moisés o que lo superaría, ¿no? Y de hecho, en varios pasajes del Evangelio le preguntan a Jesús, ¿tú eres el profeta? Ya también dicen a veces a Jesús, no, un profeta más, Elías que ha vuelto, no, pero ¿eres tú el profeta? Ese que Dios prometió que vendría algún día como sucesor y continuador de Moisés, que tendría una relación y un papel de mediación único entre Dios y los hombres. Y claro, no se imaginaban que la misma palabra, el verbo de Dios, que Dios mismo se hiciera hombre y Dios mismo en la persona de Jesús nos hablaría y actuaría, era Dios mismo en un hombre, normal, sencillo, Jesús de Nazaret. Y eso es lo que nos aparece en el Evangelio. ¿Por qué quedan asombrados de la autoridad con que les enseñaba? No da muchas explicaciones Marcos. Es el contenido en que notan esa autoridad, que no es como los escribas. Ciertamente esa autoridad es por esa identificación con Dios, por esa santidad que en definitiva es el amor y la verdad, la autenticidad, el amor que lleva a un interés por la salvación, por el bien de aquellos a los que habla, a los que enseña. Eso se tendría que transparentar en la forma como Jesús enseñaba, mucho más allá de ideas, de conceptos, de palabras. Una autoridad que no es por un título. Jesús no era ni siquiera un maestro muy reconocido en los inicios cuando empezaba su misión. Ciertamente vendría una gran novedad, su forma de interpretar la Escritura, que lo conocemos por otros evangelios como Mateo y así. Pero esa autoridad era de quién es Él y la forma, de dónde vienen esas enseñanzas, de dónde vienen esas palabras, de alguien que es obviamente es Dios y hombre, es un hombre santo que está en plena comunión con Dios, y entonces de su corazón, de su sabiduría salen unas palabras que la gente quedaba asombrada. Y luego no solo el contenido, la enseñanza y la forma, el amor, el cariño. Imaginaos lo que tendría que ser escuchar a Jesús enseñar, predicar ahí en la sinagoga, ¿no? Asombrados quedaban de su autoridad, que no significa en la Biblia exusía solamente como la autoridad de un título, ¿no? Como la autoridad de que, mira, te presento mi currículum, ¿no? Mira mis galones, o porque es que me toca, soy el jefe y tengo la autoridad, ¿no? La policía que te pare, porque respeto a la autoridad, ¿no? Es otro tipo de autoridad, que viene de esa exosía que significa poder, ¿no? Como un poder, una energía que en definitiva es la fuerza de la verdad y el amor, el interés al enseñar, al aclarar a los que tenía por delante ahí en la sinagoga. Pero luego está ese hecho también, que llama mucho la atención, el poder que tiene Jesús y su palabra para callar este espíritu inmundo y para expulsar eso que oprimía y tenía ahí oprimido, esclavo a este hombre, ¿no? Porque es verdad que hay casos, ¿no? Existe el ministerio del exorcismo, existen casos que son extraordinarios, que no son comunes, desgraciadamente, y como este mundo tanto se aleja de Dios y tanto tiene que sustituir, a veces con tonterías como astrólogos, cartas y tantas otras cosas que abren puertas a veces a estas situaciones especiales. Pero lo normal son esas esclavitudes también de las que vemos, que es otra forma de espíritus inmundos que vemos en nuestro mundo, ¿no? Que tantos ejemplos de vicios, de tantos grupos, ¿no? que hay, gracias a Dios, que intentan ayudar, de toxicómanos, de alcohólicos, de ludopatías, de tanta gente que conocemos desgraciadamente que se arruina la vida por estar bajo ese yugo de engaño, de mentira, de sucedáneos, de la verdadera felicidad, y que atrapan y esclavizan y destruyen familias y personas. Y conozco muchos casos, ¿no? La pornografía, etcétera. O sea, hay tantas situaciones de esclavitudes, de espíritus inmundos, más suaves y a veces hasta comercializados, y cada barrio ya tiene su sala de juegos, y esto va a más, apuestas, internet, bueno, es todo un mundo, y cuánta gente queda atrapada en esas cosas. Entonces,
ahí Jesús manifiesta también una palabra que es poderosa para liberar, que es capaz de vencer esos males. O sea, hay un amor y hay una verdad que cuando conectas con ella, y eso nos ha traído Jesús, que es justamente este profeta, este mediador único, prometido, ¿no? Y qué bonito verlo actuando y ver el efecto que tiene en las personas que se asombran. Este hombre quedó curado y todos los demás se asombran del poder que tiene este hombre, este nuevo rabí que aparece por aquí en la sinagoga como cualquier otro, como los demás. Me gustaría terminar aplicándola a nosotros. Recuerdo mucho las lecturas de hoy, esta relación con el profeta y esta autoridad que tenía Jesús, con lo que cuando nosotros bautizamos, bueno, el ministro normalmente es el sacerdote, después recién bautizado, normalmente también pequeños, bebés, y se unge con el crisma. Y en esa unción dices, ahora tú ya eres miembro de Cristo sacerdote, de Cristo profeta y de Cristo Rey. Y me fijaba, y os invito a que os fijéis, en este domingo, en eso, tú eres profeta desde tu bautismo. Hay una misión profética de todo cristiano ungido por el Espíritu Santo para participar de esa autoridad de Jesús y de continuar que Él pudiera hablar y mostrar y transmitir la fuerza de su amor a través de cada uno de los bautizados. Hay unos elegidos. Ayer tuvimos aquí la ordenación diaconal de Noé, los sacerdotes, por carisma también. El Vergonés tiene mucho de la misión profética de la palabra, pero no solo, y los ministros, digamos, ordinarios también, de catequistas, un ministerio muy importante, que se supone que tenemos un encargo especial de autoridad. Pero cualquier bautizado, ahí donde no llega a Jesús, sino es a través de tu palabra y de tu ejemplo y de tu amor, ¿no? Y eso lo digo para todos, ¿no? Porque en tu familia, en tu trabajo, con tus amigos, ¿quién es el que puede manifestar, expresar la autoridad de Jesús? El que es el continuador de su misión profética. Bueno, pues sois cada uno de vosotros. Ojalá las lecturas de este domingo nos ayuden a vivir esa dimensión profética de la cual Jesús ha querido que participáramos toda su iglesia, todos y cada uno de nosotros, cada uno de los bautizados, cada uno desde la vocación que el Señor le ha dado.